Los carbohidratos, en primer lugar, son considerados unos macronutrientes que junto a los lípidos y a las proteínas nos ayudan a cumplir muchas funciones dentro del cuerpo y además ayudan a que estemos vivos, forman parte importante de nuestra dieta y de nuestra nutrición como seres humanos. Los carbohidratos están generalizados, existen en muchísimos sitios, hay muchas fuentes donde se producen carbohidratos, en los vegetales, en las legumbres, en los cereales, en las frutas, incluso en la leche, que es considerada una proteína, pero pues tiene lactosa. Aquí hay un tema que es importante aclararles. Resulta que la gente suele, cuando uno les pregunta, la gente suele asociar, cuando yo les muestro una pieza de pan, ellos me dicen, yo les digo, bueno, ¿esto qué es? Ellos dicen, esto es un carbohidrato, esto es un azúcar, pero resulta que los alimentos no son solamente carbohidratos, grasas o proteínas. Los alimentos por lo general contienen dentro de su matriz, dentro de su formación, contienen otras cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, los glúcidos, hidratos de carbono, carbohidratos, contienen vitaminas, contienen minerales, contienen antioxidantes, contienen fitoquímicos y contienen fibra. Y todos estos elementos cumplen una función dentro de nuestro organismo, o sea que no están aislados, no podemos. Hay una cosa muy compleja que se ha trabajado durante mucho tiempo y que considero ya debemos dejar de hacerlo, y es asociar cada alimento a un macronutriente. No. Los alimentos tienen una cantidad de elementos que nos pueden servir para funcionar y para estar bien. Entonces es un error decir que un pan es solamente, un pan, por ejemplo, un pan integral es solamente un carbohidrato. Sí, contiene carbohidratos, pero también contiene otras sustancias que son muy importantes. En segundo lugar, quisiera mirar y resaltar cuál es la importancia de los carbohidratos, por qué los carbohidratos se incluyen en nuestra dieta, para qué sirven, qué funciones cumplen en nuestro organismo. Los carbohidratos, en primer lugar, son una fuente de energía muy importante a través de la glucosa, porque esta pequeña molécula, cuando entra a nuestras células, ayuda a activar una cantidad de funciones y ayuda a que el organismo esté equilibrado, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando esta glucosa esté donde tiene que estar, ¿no es cierto? O sea, que haya sido transportada dentro de la célula para cumplir un determinado funcionamiento. El problema es que a veces metemos tanta azúcar a nuestro organismo que no queda dentro de la célula, sino que se queda circulando. ¿Y qué ocurre? Va a empezar a provocar una cantidad de efectos secundarios, una cantidad de daños a nuestro organismo. Entonces es muy importante resaltar esto. Es una fuente energética, esa es una de las primeras funciones. Otra función importante es que nos ayuda a ahorrar proteínas. Entonces, ¿cómo es esto? Pues básicamente, cuando nosotros nos movemos, nos desplazamos, hacemos determinados trabajos, necesitamos consumir energía y deberíamos consumirla normalmente de los azúcares o los carbohidratos. Pero muchas personas que tienen ciertas dietas o tienen ciertas costumbres, incluso deportistas, hacen ejercicio y no consumen, por ejemplo, azúcares o carbohidratos. ¿Qué va a ocurrir a largo plazo si no tienen una buena planeación de esa nutrición? Va a ocurrir que ese músculo va a sufrir y va a empezar a desgastarse y va a empezar a alterarse. ¿Por qué? Porque vamos a perder músculo, porque la energía va a empezar a salir del glucógeno que está depositado en ese músculo. O sea, empezamos a perder músculo y empezamos a perder proteína. Entonces, básicamente, si consumimos de cierto tipo de carbohidratos de una manera adecuada, de una manera sensata, vamos a proteger el músculo. En tercer lugar, puede evitar que se produzcan cuerpos cetónicos, de lo que les había hablado hace rato, de las dietas cetogénicas, que lo que precisamente quieren es entrar al organismo en cetosis, decir que
que se pueda sacar toda esa energía de las grasas y llegar a una cetosis es una cosa que ellos anhelan y que puede ser bastante difícil cuando la gente incursiona en este tipo de dietas. Y otra cosa que es importante es que los carbohidratos forman parte de nuestro cuerpo, forman parte, por ejemplo, con el colágeno. El colágeno está muy distribuido, es una proteína que está muy distribuida en el cuerpo, pero ojo, no es solo una proteína, es una glicoproteína, que quiere decir que es un azúcar unida a una proteína, y esto cumple funciones muy importantes en la estructuración de nuestro cuerpo, de nuestros tendones, de nuestro cerebro, etcétera. Cuando una glucosa se une a una proteína se le llama glicoproteína. Es curioso ver cómo las personas les gusta tomar muchísimo colágeno para mantener el estado de su piel, de eso hablaremos más adelante, y dicen, no, pues es que yo consumo colágeno 100% libre de azúcar. Lo que ocurre es que ese colágeno que te venden, el colágeno hidrolizado, ha pasado por ciertos procedimientos en los que se ha separado la proteína del azúcar. Entonces ya vimos que las funciones, que los carbohidratos cumplen varias funciones en nuestro organismo, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar si lo vamos a dejar de tomar o si lo vamos a seguir consumiendo.